Una vez más, agradezco por la presencia de cada uno de ustedes aquí y gloria al Señor por este día. Pueden sentarse. Yo les invito a que busquen en sus Biblias, los que tengan sus Biblias ahí, y si no va a salir en pantalla quizás, en 2 de Crónicas capítulo 20, para leer el versículo 12. 2 de Crónicas, en el capítulo 20, para leer el versículo 12. Amén, hermanos. Yo lo leo, ustedes lo siguen con su vista, pueden quedarse sentados y honramos al Señor de la palabra y a la palabra del Señor en nuestros corazones. 2 de Crónicas, capítulo 20, el versículo 12. Dice así: Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. ¿Y a ti qué cosa? ¿Y a ti qué? Volvemos nuestros ojos. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Vamos a decir juntos esa frase. No sabemos qué hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Padre, háblanos en esta hora. Háblanos y que podamos escuchar palabra de Dios y en ninguna manera palabra de hombres. Por Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles, hermanos, sentí del Señor hablarles en este día y en esta hora cuando no sabemos qué hacer. Cuando no sabemos qué hacer. Los siglos, las centurias han tratado de recordarse o de conocerse en base a alguna característica, en base a alguna idea, algún nombre, algún suceso que haya ocurrido en cada siglo. Por ejemplo, el siglo XIX fue y es conocido como el siglo de los grandes inventos. Siglo XIX, siglo de los grandes inventos. Fue el siglo donde se inventó el ferrocarril, el siglo del teléfono, el siglo de los buques a vapor. Surgió una frase en el siglo XIX que se ha mantenido hasta hoy, que dijeron: hemos hecho del mundo una aldea, por la rapidez de los viajes en aquel momento cuando el ferrocarril y los buques a vapor. Imagínense ahora hasta dónde ha llegado el desarrollo hoy. Pero ese fue el siglo XX, el siglo del siglo XIX, el siglo de los grandes inventos. El siglo XX fue conocido como el siglo de oro, pero también como el siglo de las luces. Siglo XX, el siglo de las luces. El siglo XXI es conocido hasta ahora, por lo que hemos vivido hasta aquí. No sabemos lo que va a pasar, pero hasta aquí es conocido como el siglo de la informática, la velocidad y la planificación posible. Son las tres ideas del siglo XXI, siglo de la informática, de la velocidad y de la planificación posible. Hermano, ¿hasta dónde ha llegado la informática? ¿Qué desarrollo en este siglo y en el mundo? La internet, la intranet, cuántas cosas. Y lo que siguen inventando y hasta dónde estamos llegando. El siglo del desarrollo de la informática, de la velocidad, por la rapidez de todo, de los viajes, de la preparación y de la cocción de los alimentos. ¿Usted no ha visto eso? Ya te lo venden, ponlo en el microwave, 5 minutos, hecho. A comer rápido, todo rápido. Esa es la época en que estamos viviendo y nos hemos acostumbrado. Y nos gusta que sea así en este mundo acelerado y convulso. Pero es también conocido como el siglo de la planificación posible. Te analiza, hermano, y todo hoy en día hasta cierto punto, pero según se está haciendo, todo se puede planificar. Casi todo se puede planificar. La dieta
los que quieran hacer dieta, hermano, planificado. Todo está, el control de comida. Usted busca cualquier alimento, cualquier cosita, cualquier caja, te dice el número de calorías. ¿Usted no ha visto eso? Yo mismo ni miraba eso. Ya yo miro las calorías. No sé ni para qué, porque me lo como como quiera. Pero le miro las calorías, costumbre. Y todo el mundo te habla, oye, ¿cuántas calorías tiene? Ya yo a veces, mi hermano, en Cuba no teníamos ni comida. Y nosotros aquí mirando calorías. Yo a veces voy a tomar un jugo y digo, ¿cuántas calorías tiene? Y yo mío me cojo, pero ¿qué es lo que hago yo en eso? Así estamos. Todo se puede planificar. Ahora hay una dieta que es por peso. Yo estaba oyendo eso. Tú tienes que pesar la comida, porque según el peso de la comida, eso es lo que te hace bien o no. Pesos. Todo es posible planificarlo. Estaba mirando los relojes inteligentes. Yo creo que, yo no sé si a usted le asombra eso. Yo no tengo inteligente, pero he visto gente con reloj inteligente. Párate, siéntate, corre, camina. Tienes la presión en tal. ¿Pero qué es esto tú? Así estamos. Todo es posible planificarlo. Y yo no sé si a usted le asombra, pero si a mí por lo menos, algo me asombra es el GPS. Nosotros nos hemos acostumbrado ya que cuando tú vas a viajar, enciende aquello, boom, y te fuiste y lo vemos. Hermano, eso es increíble. El GPS es increíble. La planificación que nos permite. Mire, da rutas, mejores rutas, si las vías. Habla de los accidentes. Si hay un accidente, eso te lo dice. Las demoras. Y en estos días me dijo, adelante, un poco más adelante, hay un carro varado. Y yo, ¿cómo sabe eso? Te controlan todo, porque dentro del desarrollo es preocupante. Saben dónde tú estás y dónde está todo el mundo y quién está roto y quién está andando. Pero es, hermano, el siglo de la planificación posible, donde hay un carro roto. Todas las cosas, incluso cuando tú vas a salir, él solo te ubica donde tú estás. Tú le puedes poner a dónde vas, pero no donde tú estás. ¿Por qué? Porque lo saben. Pero lo interesante es que cuando tú pones la dirección donde tú vas, él te dice hasta el horario de llegada. Horario de llegada. Tú pones el lugar y te dice, vas a llegar aproximadamente a tal hora. Si alguien te está esperando en el lugar donde tú vas, si alguien te espera, tú le puedes decir hasta hora aproximada de llegada. Así estamos. El siglo de la planificación posible. Y nos encanta eso. Nos encanta planificar, saber dominar, el tener detalles, el por qué, el para qué de cada cosa, por qué voy a viajar, cuándo voy a llegar, por dónde voy a coger, quién, si hay algo en el camino. Nos encanta. Ahora, hay asuntos en la vida que se pueden decidir y se pueden planificar y se pueden dominar. Otros no. Hay otros que no. Por ejemplo, en el ámbito espiritual, en el obrar de Dios con nosotros, en la manera en que Dios trata con nosotros, por alguna causa conveniente, no funciona así. Ahí usted no puede poner un GPS en lo que Dios va a hacer. Usted puede apropiarse de las promesas de la palabra y usted puede saber que al que cree todo le es posible. Y que Dios nos va a cuidar y que Dios nos va a bendecir. Ahora la ruta y el camino y lo que vamos a atravesar por alguna causa conveniente, Dios no lo hace así. Dios se reserva el derecho. Por eso hay un texto, varios textos, que dice, ¿quién puede añadir, por mucho que se afane, a su estatura qué? Un codo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, los que son chiquitos. Cuélgate con pesas, como hace la gente que se cuelga con pesas, cuélgate con lo que tú quieras. Pero ¿quién puede añadir, por mucho que se afane, a su estatura un codo? Si Dios planificó que tú eras bajito, hermano, tú eres bajito. Lo grande es que cuando Dios mide a un hombre, no lo mide del piso a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. Los pequeños son grandes para Dios también. Amén. Gloria a Dios. Pero es así. Santiago capítulo 4 habla
y dice que nosotros a veces decimos, la semana que viene iré y cambiaré y negociaré y planificaré y haré. Y Dios dice, pero a ustedes se les olvida decir una cosa. ¿Cuál es? Si Jehová quiere y si Dios quiere. Porque si Dios no quiere, todo plan, todo proyecto y toda planificación queda en segundo plano a la voluntad de aquel que nos creó y nos dirige. Ese es Dios. Así obra Dios. Porque el futuro, hermano, es de Dios. Por eso la Biblia dice, bástale a cada día, ¿qué cosa? Su propio afán. El GPS en lo terrenal da mejores vías, da duración del tiempo de recorrido y final, pero en el ámbito espiritual, en el obrar de Dios, no es así. Como les dije, Él se reserva el derecho. Uno quiere a veces decidir, planificar, voy a hacer esto, ¿por qué pasa esto? Pero no es así. Hay momentos de la vida cuando por asuntos que se presentan, nosotros no sabemos a veces ni qué hacer. Ni qué va a pasar. El GPS no funciona para eso. Situaciones que llegan a la vida de incertidumbre, momentos que no sabemos qué hacer. Llegan situaciones y encrucijadas a la vida que surge una pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? Sin salidas aparentes, situaciones serias, donde no hay equipo ni invento que dé rumbo ni opciones de salida. Tantos asuntos. Y yo no sé si usted lo ha vivido, pero se presentan, hermano, y nos llegan cada clase de asuntos. Y a veces de imprevisto. Hablaba en el tiempo de desayuno un poquito con los que recién llegan al país. Oye, el llegar a este mismo país. ¿Cuántos dan gracias a Dios por estar en este país? Pero el comienzo es duro. ¿Sí o no? Comienzo es difícil. Porque es una incertidumbre total. Donde uno no sabe qué va a pasar. Situaciones que llegan. Yo me acuerdo cuando yo mismo llegué. Porque uno viene soñando con el sueño americano. Pero oiga, a veces es fuerte la cosa. Y uno llega a un momento y dice, ¿y qué hago ahora? ¿Cuánta gente en su vivir y en su andar y su peregrinar en este mundo no se han preguntado igual? ¿Y qué hago ahora? Ante situaciones desafiantes y alarmantes. Por mi propia experiencia, yo me imagino que usted ha estado ahí. Ante esa pregunta. O quizás incluso ahora está ahí. Haciéndose esa pregunta. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué hago para salir de esto? ¿Y cómo resuelvo esta situación? ¿Qué hacer? Yo muchas veces en mi vivir he estado ahí. Yo me he visto ahí en esa pregunta, ¿qué hacer en mi vida? Y he recibido a mucha gente en muchas ocasiones a lo largo de los años como pastor para hablar de serios problemas, situaciones dramáticas, para luego finalmente decirme, pastor, no sé qué hacer. Difícil. Yo recuerdo una pareja con la que yo pastoreé muchos años en Cuba. Una de las tantas cosas que recuerdo. Y ellos estaban felices, recién casados. Tenían, bueno, no recién, tenían como un año, pero todavía los que tienen un año de casado, ¿verdad que sí? Los que estamos casados hace años, están de luna de miel. Prepárate para lo que viene. Digo que es mejor lo que quiero decir, mejor todavía. Pero recién casados, alegres, un año de casados. Muchacha salió embarazada, qué alegría, qué felicidad, venía un nené. Cuando llegó el momento de una de las pruebas famosas que hacen en el embarazo, la prueba del alfa-fetoproteína, la prueba dio alterada. Y ellos vinieron en medio de la alegría que tenían de recibir a su hijo y del gozo. Cuando le dijeron el niño viene con serios problemas, dijo, pastor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque es una situación que rompe la marcha normal de la vida, que te enfrenta y te aboca a una situación que tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el rumbo que debo dar?
Difícil. Para la gloria de Dios ellos tomaron la mejor decisión. Hoy su niño está bien para gloria y honra de Dios porque Dios hizo el milagro y aquella prueba o no sé, todo salió bien. Pero fue difícil porque batallas así nos llegan a todos. Pueden variar el tipo de batalla, la dimensión de la batalla, la duración de la batalla, pero todos tenemos batallas. Es un denominador común. Quizás algunos aquí en esta mañana, unos más grandes, otros menores, pero todos tenemos batallas. Y si no lo hemos enfrentado antes, quizás ahora o quizás mañana, lleguen momentos que nos toque enfrentar y tener que tomar una decisión. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué rumbo doy a mi vida? Días de preguntas sin respuestas, de noches sin lunas, de días sin sol. Días difíciles, días de no poder conciliar el sueño, días de lágrimas, de no tener solución nosotros. Se perdió el trabajo, no alcanzan los recursos para sostener la vida, con lo cara que está la vida. El banco no aprueba el crédito, la casa se está perdiendo. La enfermedad llegó sin previo aviso. El hijo está descarriado en extremo. El sueño americano se ha convertido en una pesadilla. El negocio no prospera. Los papeles de inmigración no llegan o lo denegaron. Momentos, hermano, que como que todo lo que ocurre alrededor te roba la fe y te roba la esperanza. ¿Qué hacer? Surge esa pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿En quién me apoyo? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda? ¿Qué puerta toco? Preguntas sin respuesta. Es difícil. De hecho, yo estoy orando por todos, pero tengo mucha gente y muchos asuntos que me cargan y me entristecen. De hermanos por los cuales yo estoy orando. Y Dios sabe, porque son asuntos sin respuesta aparente, preguntas sin respuesta. La sociedad y la cultura y la propaganda y el desarrollo han hecho que el hombre se sienta autosuficiente. Y a veces cuando alcanzamos una posición o alcanzamos determinados recursos, nos creemos autosuficientes, que toda la solución está en nuestras manos. Y el hombre tiene solución para muchos asuntos, así lo hizo Dios. Pero hay otros que invariablemente hay que acudir a aquel que nos creó y que tiene la solución en sus manos. Es así, hermano. La vida trae sinsabores. El pasaje que nosotros leímos trata de eso. Y yo se lo dejo de tarea para la casa para que usted lo lea en esta semana si va a meditar en la palabra, que yo me imagino que usted lea su Biblia en su casa. Porque la Biblia no solo se aprende por vía decorativa, porque hay mucha gente que la tienen de adorno en la casa. Y dice, pastor, la Biblia siempre está ahí. Sí, pero la Biblia no se aprende por vía decorativa, decorando la casa, hay que leerla. Ni por vía axilar, poniéndose en las axilas. La Biblia hay que estudiar, ni por vía celular, porque la gente la tiene en el celular y a veces están en el templo mirando el celular y tú dices, están leyendo la Biblia, créete eso. Pero bueno, yo sé que hoy están leyendo la Biblia, amén, hermanos. Lea ese pasaje. Este pasaje trata de eso. Una historia de la vida del rey Josafat, quien era rey de Judá, que se vio en una situación tan comprometida y tan problemática, una situación tan difícil, que simplemente dijo, Señor, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Cuál es el problema? El problema era que los enemigos tradicionales de Israel, los enemigos de todos los días de Israel se habían aliado, Moab y Amón, pero se habían aliado con otros de los enemigos tradicionales de Israel. Se habían aliado con los sirios e hicieron un ejército súper poderoso. Se unieron su fuerza y crearon una confederación increíble que superaba en mucho
al ejército de Judá. Y dice la Biblia que venían a aplastarle. Cuando usted lee 2 de Crónicas capítulo 20, el versículo 2 dice: y dieron aviso a Josafat diciendo, versión popular, versión mía, lo que viene contra ti es mucho. El ejército que viene contra ti es mucho. Viene una gran multitud. La gente que viene, no es sencillo el ejército que viene. No es un grupito pequeño. La gente que viene contra ti es un ejército más que serio. Hay 3 naciones unidas y vienen a pelear. Él no se esperaba eso, porque hay situaciones en la vida que anuncian su llegada, pero hay otras que no, ¿sí o no? Hay situaciones en la vida que te van preparando. Tú ves los acontecimientos. No sé si usted se da cuenta, cuando un carro empieza a fallar, él te va diciendo a veces, ¿sí o no? Te va avisando. Tú sientes que no está frenando bien, un ejemplo, y tú dices, aquí hay un problema. Y al otro día tú sientes que suena y tú dices, se está complicando. Pero hay asuntos que no. Hay cosas que llegan de golpe. Asuntos que te sorprenden. Esa fue la situación. Llegó una crisis de momento, le dijeron, algo más grande que ustedes viene contra ustedes. Vienen 3 naciones, una situación inesperada, sorpresiva. ¿Te ha llegado? Hay noticias que a veces uno no quisiera ni escuchar. Yo leí un libro que escribió un pastor que se llama Probados por el Fuego, con una frase famosa que yo nunca olvido, que es: fortalécete en el Señor. Él estaba en una actividad, en una campaña predicando el evangelio, y en su casa ocurrió un accidente. Los niños hay que estarlo velando siempre, aun cuando crecen hay que estarlo velando. Entonces los padres confíen desconfiando de los muchachos. Préstenle atención, porque se te van de la mano así a veces sin darse cuenta. Y los muchachos estaban jugando en la casa y empezaron a jugar con fuego y jugando con alcohol, y sin querer uno le prendió candela al otro y murió. Y se escribió ese libro, Probados por el Fuego, y el pastor que estaba predicando en otro lugar lo llamaron y le dijeron esa famosa frase: fortalécete en el Señor. Antes de darle la noticia, porque lo que se iba a decir no era sencillo y no era fácil. Quizás alguien necesite oír esa palabra en esta mañana: fortalécete en el Señor, porque la fuerza y la salida está en Dios. Le dijeron, viene una gran multitud, le dijeron a Josafat. Y si usted lee la frase del versículo 2, le dijeron, están en Engadi. ¿Sabe lo que quiere decir esa frase? A veces uno lee las cosas y no logra entender. Cuando le dijeron, están en Engadi, le dijeron, ya pasaron el mar. No es que están lejos, no es que están distantes, ya están aquí. Ya cruzaron el mar, están del lado de nosotros. El problema no es sencillo. El ejército ya está aquí. Yo me imagino que algunos de la ciudad, cuando oyeron eso, empezaron a despedirse. Bueno, un placer conocerte. Qué bien me fue contigo, porque aquella gente venían a matar y venían a conquistar. Y allí había mujeres y había niños. Y eran sanguinarios los ejércitos que venían, sobre todo los sirios. Cuando usted lee la historia, incluso secular, cuando el ejército sirio iba a una pelea, ellos violaban y mataban y desmembraban y mutilaban a la gente. Así que si acaso los de Moab y los de Moab les cogían como esclavos, los sirios no. Los sirios, evitando un contraataque, mutilaban al ejército y al pueblo y violaban a las mujeres y mataban a los niños, evitando que esa nación creciera. Era terrible lo que venía. Y en esa ocasión, ante ese desafío, Josafat dijo en el versículo 12, no sabemos qué hacer. Es como que a veces uno está disfrutando sus bienes un día y al otro día no tenga nada. Que uno un día esté normal y al otro día sea un grave problema que llegue a tu vida. Hablaba en estos días con una persona que me llamó y me decía, pastor, estoy desesperado. He mandado como 100 solicitudes de trabajo y no consigo nada. Yo lloré con esa persona. Gloria a Dios, ya hoy tiene trabajo, déjeme decirle, gloria a Dios. Pero así fue, difícil. ¿Y sabe lo que dice la Biblia, versículo 3? Que cuando le dijeron a Josafat, viene contra ti esta gran multitud. ¿Qué dice la Biblia, versículo 3? Entonces él tuvo ¿qué?
tuvo temor. Se puede usar también la palabra miedo. Él tuvo miedo. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? Oye, como hay valiente aquí, felicidades. Él tuvo temor. Cuando Gedeón iba a batalla contra los madianitas, ¿se acuerdan de eso? Eran 135,000 hombres el ejército de los madianitas y Gedeón tenía 32,000 hombres. Era para sentir miedo. Y se le ocurrió al Señor y le dijo, hazle una pregunta a la gente. Son 135,000 contra 32,000. Pregúntale quién tiene miedo. Y le dijo más, el que tenga miedo, ¿qué? Que se vaya. ¿Y cuántos se fueron? ¿Se acuerdan el número? 22,000 se fueron. Ahí sí era para sentir miedo. Pero el miedo llega. Es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Miedo. El corazón, hermano, y la respiración se acelera. El cuerpo se pone tenso. Él sintió miedo al horror. Él sintió miedo porque la gente que venían a matar, iba a haber muerte en aquel lugar. Es uno de los grandes miedos según la psicología, según los 5 o 6 miedos grandes que tiene el ser humano, como al futuro, a la soledad, la tanotafobia, qué sé yo. Sintió miedo. Él pensó en lo que iba a ocurrir en aquel lugar porque él hizo un cálculo. Él hizo un cálculo porque nosotros no somos locos. Y uno a veces hace sus cálculos. Una de las características de la personalidad es que pensamos. Usted es una persona no porque tiene un cuerpo. Usted es una persona porque piensa, siente y actúa. Porque cuerpo tienen los caballos. Cuerpo de caballo, pero no son personas. Lo que nos hace ser personas, las características de una personalidad, es que pensamos, sentimos y actuamos. Y él pensó, no era por gusto que sentía miedo, nosotros también pensamos. Le pongo un ejemplo. Que se te funde el carro. Oye, es un ejemplo. Que se te funde el carro. Y que cuando tú lo quieras llevar al dealer, el dealer no lo acepte para atrás. Te diga, no, ya ese carro es tuyo, tú no puedes traerlo. No hay, se pasó ¿cómo se llama eso? La garantía. No tiene garantía, el carro es tuyo. Tú no tienes un centavo en el banco. Tú estás más pelado que una papa. Y tú fuiste al mecánico y el mecánico te dijo, oye, si te reparo el motor que se fundió, son $5,000. Y si te pongo uno nuevo, son 10,000. ¿Qué tú haces? Ya uno enseguida está buscando ruta de bus. ¿Sí o no? Ya tú enseguida estás estudiando las mejores rutas por las que coge la guagua. Porque es lo lógico. Tú no tienes cómo resolver ese asunto. Y él sintió miedo. Era un monstruo lo que venía contra él. Y somos carne y hueso. Nosotros somos capaces de discernir y de escanear el peligro. Uno sabe cuando hay un peligro o cuando hay una situación seria en la vida. Uno lo sabe, la carne te lo dice. En español se acabó, en inglés finish y en ruso koniec. Difícil. Era una situación inmanejable. Sintió miedo. Qué lindo Isaías 41:10, y yo te lo dedico en esta mañana. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y siempre te ayudaré. Y siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. No temas. Hermano, amigo, no temas. Esas dos palabras aparecen un sinnúmero de veces en la Biblia. Y cuando aparecen es porque Dios sabe que iba a llegar el miedo. Él sabe que a nosotros nos va a llegar eso. Cuando la salud escasea, cuando las crisis llegan, a veces en el matrimonio, a veces en los hijos, a veces en el trabajo, a veces donde quiera. Él sabe que iban a llegar las crisis, los desafíos, y traen miedo. Y uno a veces se angustia y a veces se le quita el sueño cuando no sabe qué hacer. Si tú estás en ese caso, dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando llegó ese momento y él tuvo miedo y él no sabía qué hacer, ¿qué hizo? ¿Qué dice la Biblia que hizo?
Dice la Biblia que él humilló su rostro, ¿para qué? Para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro. ¿A quién? ¿Pedir socorro a quién? A Jehová. Dice que ante aquella situación él humilló su rostro y consultó a Jehová. Convocó al pueblo a buscar a Dios, dándose cuenta que él no tenía la capacidad ofensiva para hacerle frente a ese enemigo tan poderoso que venía contra él, dándose cuenta que hay asuntos que trascienden al ámbito humano terrenal. Él fue en busca de aquel que todo lo puede. Esa fue su solución. Fíjense que desde el punto de vista humano, esta era la decisión más absurda que un rey podía tomar. Un ejército tan poderoso que viene contra ti, tú reúnes a la gente para ponerse de rodillas. Pero esas son ovejas, mijo. Eso es la muerte más segura que puede venir. Lo que uno esperaría era que preparara su milicia para la batalla, que se vayan las mujeres y los niños, protegerles. No hizo eso. Él no hizo eso. Para mí, lo que quiero compartir con ustedes, lo interesante de esta historia es que lo que hizo Josafat nos provee luz y dirección suficiente para que nosotros sepamos qué hacer cuando no sepamos qué hacer. Lo que él hizo nos provee luz y dirección suficiente para que sepamos qué hacer cuando no sepamos qué hacer. Si hubiesen peleado y se hubiesen preparado para la batalla, hubiesen acabado perdidos. Hubiesen perdido. Las cosas que hizo en esta situación límite que él enfrentó nos dan enseñanza para cuando nos lleguen a nosotros. Lo primero, hermano, si tú no sabes qué hacer, si hay un asunto en tu vida y tú no sabes qué hacer, lo primero, ve a Dios. Acudamos a Dios. Arrodíllate delante de Dios. Dile tu problema a Dios. Dile a Dios que no tienes la salida. Dile a Dios que tú no tienes en este momento capacidad para decidir. Pedir socorro a Dios, no hay otra cosa. Hay que acudir a Dios cuando tenemos entre manos una decisión importante. Si tú tienes que tomar una decisión importante, si hay algún plan, si hay algún desafío, más que nunca hay que ir a Dios en esta hora y en ese asunto. Tenemos que ir a Dios. Convierte tu preocupación en una oración. Convierte tu preocupación en una oración. Cuando llegan situaciones límites, es hora de orar. Tenemos que recordar que Él es el Dios de la historia. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Quizás en tu mano no hay solución. Pero en las manos de Dios está la solución. En tus manos no hay solución, pero en las manos de Dios está la solución. Te digo algo en esta mañana que yo me dije ya, y yo creo que tú lo sabes, pero te lo digo en el nombre del Señor. No hay puerta que Dios cierre que alguien pueda abrir. Y no hay puerta que Dios abra que alguien pueda cerrar. Tú tranquilo, que si alguien se levanta contra ti o algo se levanta contra ti, si está la mano de Dios, viene tu victoria. Porque cuando Dios abre, aleluya, aleluya. En Isaías capítulo 6 se presentó una situación terrible cuando murió el rey Uzías. Y Isaías sintió y pensó que todo iba a acabar. Cuando murió el rey Uzías, Uzías era la esperanza de la nación. Era el rey que había traído una prosperidad económica, una prosperidad militar, una paz tremenda a la nación después de cientos de años de guerra. Cuando murió el rey Uzías, todo el mundo dijo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Quizás alguien pregunta, ¿y ahora con esto qué? ¿Saben lo que pasó? Dice Isaías 6, en el año que murió el rey Uzías,
Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. El trono humano quizás estaba vacío, pero el celestial estaba ocupado y estaba lleno. Yo no sé cuál es tu situación, pero Dios sigue en el trono. Y Dios sigue teniendo esperanza. Él es un Dios soberano. Él es un Dios poderoso. ¡Ora! Tú no sabes qué hacer. ¡Ora! ¿Hay alguna crisis? ¡Ora! ¿Hay algún problema? Empieza a buscar de Dios y Dios te va a responder y te va a dar salida. Ora. Amén, hermanos. Segunda cosa. Dice que después que él convocó al pueblo a orar, le dijo: Dios nuestro, versículo 7, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? En otras palabras, ¿sabe lo que dijo Josafat? Él empezó a recordar que hasta ahí, hasta ese momento, cuando venían los moabitas y los amonitas y los sirios, él empezó a recordar que Dios le había sostenido y que Dios no le había fallado. Eso fue lo que él estaba diciendo: Señor, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible que ahora yo enfrente eso si hasta aquí tú nos has cuidado? ¿Hay alguien en esta mañana que puede decir Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Hay alguien que puede decirlo de verdad? ¿Hay alguien que reconoce que Dios le ha cuidado, que Dios le ha bendecido, que Dios se ha arreglado para darle victoria, que ha enfrentado 1000 desafíos y Dios de la nada se ha encargado de bendecirle y de ayudarle? Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Lo que hizo Josafat fue que empezó a recordar la conquista de Canaán. Eso es lo que le está diciendo en ese texto. Señor, pero si nosotros, siendo un pueblo sin preparación militar, siendo un pueblo sin historia, siendo un pueblo que no sabíamos ni usar un arma, conquistamos a todos los ejércitos súper más poderosos que nosotros. Nosotros obtuvimos victoria. Él empezó a recordar cómo habían caído los muros de Jericó, sonando trompeta. Dijo: si yo, dijo Josafat, si el pueblo anterior a nosotros, sonando trompeta, tumbó los muros de Jericó, entonces algo tú puedes hacer hoy. Fue lo que dijo él. Si Dios te sacó de donde te sacó, si Dios te levantó de donde te levantó, hermanos, siendo sinceros y en privado aquí entre nosotros, sin que nadie se entere, si Dios te sacó de tantos enredos en lo que tú te metiste y yo me metí, si Dios nos sacó, ¿tú crees que Dios te va a fallar hoy? ¿Tú crees que Dios te va a abandonar hoy ante ese desafío? Si de situaciones peores que esa Dios te dio victoria y te dio salida, hoy Él lo va a hacer también. Si algo te aflige, la solución está en Dios. Él no te va a fallar, ni me va a fallar. No te va a fallar. Y por último, cuando nosotros no sabemos qué hacer, como le pasó a Josafat, la solución es empezar a alabar antes de la victoria. Comenzar a declarar en fe que Dios te va a dar y me va a dar la victoria. Dice que cuando ellos empezaron a orar y cuando ellos empezaron a confiar en Dios, y Josafat se paró en medio de aquella congregación y comenzó a mencionar las victorias de Dios y dijo: pero ¿qué nos pasa, señores? Estamos hoy abrumados ante este desafío, pero se nos ha olvidado de dónde Dios nos ha sacado. Se nos olvidaron los muros de Jericó, se nos olvidaron las batallas de Canaán. Le dijo al pueblo: ¿qué pasa? Anímense. Y cuando dijo eso, uno de los que estaba allí, un profeta, hijo de Jaasiel, se paró y le dijo:
Oíd Judá y todos vosotros, versículo 15, moradores de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. No es vuestra la guerra, sino de Dios. No es tu guerra, es la guerra de Dios. Porque como dijo Jeremías, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y dice que cuando él dijo eso, versículo 16, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, lo dijo el Señor. Hay veces que ustedes han tenido que pelear, le dijo, pero ahora no van ni a pelear, lo voy a sentar en un teatro a mirar la victoria que yo les voy a dar. Ustedes no van ni a pelear. Dice que entonces, versículo 18, Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué? Y comenzaron a adorar a Jehová. Y los levitas de los hijos de Coá y de los hijos de Coré se levantaron para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y que comenzaron, hermano, a cantar y a celebrar con fuerte y con alta voz y a adorar el nombre del Señor y a cantar y aleluya y gloria a Dios. Pero a mí lo que me asombra es que el ejército estaba ahí. ¿Que ustedes se piensan que el ejército se había ido? No estaba ahí todavía. Y venían a matarles. La crisis seguía en pie. El enemigo estaba en pie. La amenaza seguía. Pero es que hay una cosa en la vida que nosotros llamamos fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso la Biblia dice que este pueblo que está aquí, por fe andamos y no por vista. Ellos comenzaron a alabar a Dios porque ellos creyeron anticipadamente. La fe, hermano, hay que usarla ahora. La fe es cuando el problema está todavía. El creer en Dios es cuando todavía no sé qué hacer. Es alabar a Dios cuando no hay salida aparente. Es confiar en Dios cuando las cosas se complican. Es creer que Dios me va a salvar cuando el barco se hunde. Es creer que Dios va a obrar en mi matrimonio cuando no hay esperanza. Es creer que Dios va a traer a mis hijos aun cuando lo veo casi en el fango. Es creer que en Dios todo es posible. Eso es fe. Creer anticipadamente. Y la fe hay que usarla ahora. Es ahora la cosa. Cuando el Señor resucitó, ¿sí se acuerdan de ese pasaje? Y vinieron y dijeron, resucitó el Señor. Resucitó el Señor. Hubo uno que dijo, ¿qué? Si los muertos no resucitan. Que un muerto se levantó. No, los muertos no resucitan. Le dijo, oye, se levantó. ¿Se acuerda lo que dijo? Ah, sí, eso está muy bonito. Pero si no lo veo, no lo creo. Y dijo más. Porque a lo mejor lo veo, pero es uno que se parece a él, pero no es él. Porque son capaces de ponerme a uno que se parezca a él y que me diga, mira, resucitó, pero no es él. Y conmigo sí no va ese cuento. Yo sí tengo que ver. ¿Y sabe lo que dijo? Yo tengo que meter mi mano en su costado. Sí, no solo ver, porque ver cuál. Yo quiero pruebas palpables, pruebas de que era él. Y el Señor, cuando lo vio, porque el Señor lo sabe todo, le dijo, Tomás, ven acá. Versión popular. Ven acá. Coge tu mano y métela aquí. Y le hizo poner la mano en la llaga, en la herida. Y Tomás dijo, Señor, creo. Y el Señor dijo una frase para ti y para mí en esta mañana. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. 3 veces feliz o feliz a plenitud. Aquellos que son capaces de creer sin ver. Aquellos que son capaces de cantar cuando todavía el enemigo está ahí.
Aquellos que son capaces de tirarse de rodillas y clamar a un Dios que todo lo puede, hasta ese momento solamente clamar sin ninguna salida aparente, pero sabiendo que en Dios está su victoria. Bienaventurado esa gente. No puedo dejar de mencionar, hermano, con lo que Dios me tocó profundamente, por lo menos a mí. En Lucas capítulo 1, versículo 46 al 53, lo que es conocido como el Magnificat de María. El Magnificat de María. Sé que ella fue a ver a su prima Elizabeth, porque estaba embarazada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero usted sabe todo lo que ella estaba viviendo, el desafío que estaba viviendo en ese momento. Dice que cuando ella llegó a saludar a su prima Elizabeth, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth, que era Juan el Bautista, saltó en su vientre y ella le dijo: tú eres la madre del Salvador. Y cuando ella le dijo eso, María dijo un Magnificat al Señor, que yo se lo dejo, léanlo, Lucas 1, 46 al 53. Ella comenzó diciendo: engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu, que se regocija en Dios, mi Salvador. Les pregunto, ¿en qué momento ella dijo eso? ¿Era una gran victoria? ¿Realmente tenía una gran victoria ella? Si usted lee el momento, no era el momento de una gran victoria. El presente era crítico. El futuro que venía era incierto y desafiante. El futuro incierto y desafiante. Sus sueños se habían roto. Ella no sabía lo que iba a pasar. Ella tuvo que irse y abandonar su tierra. Aparentemente estaba embarazada, no se había casado legalmente todavía. Era difícil, corría peligro hasta su vida. Y ante ese futuro incierto, ella dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi consejo en esta mañana: no pares de cantar, no pares de alabar, no dejes de creer en el Señor. Desafíos, sí, yo me imagino. Situaciones que no sabes qué hacer, me imagino. Yo mismo, yo sé, porque tú sabes y yo sé también. Y quizás las palabras de Josafat son nuestras en esta mañana. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Hay un texto que yo te dejo en el nombre del Señor en Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Puede ser que eso pase, que los collados tiemblen y que los montes, incluso lo más firme, se mueva. Pero no se apartará de ti mi misericordia, dice Jehová, ni yo quebrantaré el pacto de mi paz contigo. ¿Cuál será tu Magnificat hoy? ¿Cuál será tu canto hoy en medio todavía del no sé qué hacer? ¿Cuál será tu alabanza hoy? Quizás tu problema esté ahí latente todavía, pero yo no sé cuántos estarían dispuestos a creer en Dios aún todavía con el problema, a cantar a Dios. La Biblia dice en el Salmo 22 que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Te resumo todo lo que he dicho en algo resumido. Alguna cosa Dios va a hacer. Alguna salida Dios te va a dar. Vaya, te lo resumí. Algo Él va a hacer. Si tú confías, si tú oras, si tú adoras, alguna salida Dios va a hacer. Porque es que no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu, dice Jehová. Algo Él va a hacer. Salmo 20, versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos confían en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Actualice ese texto. Algunos confían en su dinero, otros confían en sus relaciones, otros confían en sus posesiones, pero yo confío en el Dios que yo tengo, que Él me va a ayudar y Él me va a dar la salida.
En el versículo 15, a través del profeta, Dios le dijo a aquel pueblo y le dijo a Josafat: oye, la guerra es mía. Siéntense, que la guerra es mía. Hay veces que ustedes van a tener que luchar, pero ahora la guerra es mía. Yo te lo digo en esta mañana, la guerra es de Dios. Tu problema es de Dios. Tu crisis es de Dios. Lo que aparentemente no tiene salida, oye, Dios lo va a hacer. Esa pelea no es tuya. Él va a pelear nuestras batallas. Mi esperanza está puesta en aquel que está por encima de cualquier situación y es superior a cualquier situación. Les invito, hermano, a imitar a Josafat, a recordar su fidelidad, a llevar a él nuestros asuntos en oración y a adorar en fe. A adorar en fe, porque la ayuda viene de camino. ¿Cuántos creen eso? La ayuda viene de camino. La Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Resumiendo la historia, versículo 22. Oye eso, la tapa el pomo. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando esa gente empezó a cantar, llorando, gimiendo, con un enemigo tan grande, con el desafío delante, con el dolor en el corazón, con la tristeza que la embargaba todavía, pero con un aliento y un hálito de fe. Cuando esa gente comenzó a cantar, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque esa guerra era de Dios. Y cuando Dios se mete en el asunto, ahí es la cosa. Cuando ellos comenzaron a alabar a Dios. ¿Cuántos quieren alabar a Dios en esta mañana? Yo les invito a que nos pongamos en pie. Y yo quiero pedirle al grupo Alabanza que ellos vengan aquí delante, por favor. Y hay un canto que usted sabe que lo vamos a cantar. Alaba a Dios. Y si en tu llanto y en tu quebranto o en tu tristeza o en tu crisis o en tu no sé qué hacer, no sabes qué hacer con tu esposo, con tu trabajo, con tu crisis económica, con el desafío que hay, con el diagnóstico de salud, con el pronóstico para el futuro y no sé qué hacer. Si tú quieres alabar en esta mañana en fe, yo sé que Dios va a glorificar su nombre. Es más, yo abro el altar. Si tú quieres venir aquí delante, ven aquí delante, vamos a orar. Y dile: Señor, quizás no sé qué hacer, no tengo salida, voy a enfrentar un desafío, tengo decisiones que tomar, hay planes, hay proyectos, hay diagnósticos, no sé lo que puede estar pasando. Pero si tú quieres venir al altar, símbolo de la presencia de Dios, ven aquí delante. Y dile: Señor, yo en esta mañana, en medio de mi crisis y de mi quebranto, me paro en fe y alabo a Dios, creyendo que en Él está mi salida y mi vida. Hermano, si hay algún asunto, ven en fe aquí delante, ven en fe. Y dile: Señor, yo te alabo. Y yo sé que de ti viene mi salida y mi victoria. Amén, hermanos. Cantamos al Señor. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios no rechaza oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento.
Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Sí. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Amén. 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 Versículo 15. No es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios.
Si hay una frase en esta mañana, si hay algún clamor en esta mañana, si hay alguna crisis en tu desesperación o en tu incertidumbre, Señor, no sabe qué hacer. Señor, no sé qué rumbo tomar. Señor, no veo salida aparente. Primero, ora. Segundo, recuerda que Dios te ha cuidado hasta aquí. Por la vía que sea, aunque sea por misericordia, pero te trajo hasta aquí. Y tercero, oye, no te canses de cantar, no te canses de alabar, que cuando tú alabes, la gloria de Dios va a descender. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de alabar y de bendecir tu nombre. Gracias por la oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra. Señor, en esta mañana como Josafat, en muchos asuntos o en el que tú sabes, que tú y cada cual sabe, Señor, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Sabemos qué decisión tomar y a veces nos desesperamos y nos angustiamos porque estamos atados de pies y manos. No sabemos qué hacer y no tenemos nada que hacer. Pero por eso, Señor, a ti volvemos nuestros ojos en esta hora. Bendice este pueblo, bendícenos a todos. Danos salida, danos bendición. Susúrranos al oído en medio del desespero quizás. Oye, hijo mío, hija mía, esta no es tu guerra, esta es mi guerra. Y yo te voy a dar la victoria. Señor, y que a partir de este momento un versículo 22 se cumpla en cada vida. Que tú des la victoria, que tú des la salida, que llegue la bendición. Y que este pueblo compruebe el poder del Dios que tiene y el poder del Dios en el que ha confiado. Te decimos, no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Pero en fe te oímos decir, hija mío, hija mía, hijo mío, no es vuestra la guerra, sino de Dios. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Nos sentamos todos, por favor. Dios nos bendiga.